pensiones en México. ¿Esta será la próxima crisis? Los hermanos musulmanes llegan finalmente al poder en Egipto. ¿Cómo impactará la geopolítica del Medio Oriente? Quédense con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. El próximo presidente tendrá que desactivar la bomba de tiempo que significa el enorme pasivo de las pensiones en México. Además, la población envejece de manera acelerada. Aunque el problema no figuró en las campañas, la siguiente administración deberá resolver su falta de cobertura y su viabilidad financiera. Los riesgos no son menores. Van desde afectar la estabilidad económica hasta arriesgarnos a una crisis como la que hoy enfrentan Grecia o España. Hay estados como Tlaxcala en donde la carga de pensiones del sector público se aproxima a sus ingresos. El IMSS en 2010 advirtió sobre la situación financiera más delicada de su historia por las jubilaciones y las pensiones. Se trata de una crisis que implica altos costos políticos y que ningún gobierno desea pagarlos. México es un país que dejará de ser de jóvenes en la próxima década, mientras aumenta la esperanza de vida. Por eso, la cuestión es qué solución de fondo se requiere para esto. De este tema nos habla Marco Antonio Reyes en el siguiente reportaje. El sistema de pensiones mexicano se encuentra en riesgo de colapsar. En su libro Pensiones en México, la próxima crisis, Pedro Vázquez Colmenares, economista e investigador, experto en el tema de seguridad social y pensiones, asegura con base en estudios actuariales que el monto de los pasivos de pensiones en México equivale a 104% del PIB, es decir, un monto superior a 14 billones de pesos. No es una crisis que nos va a llegar en 20 años, es una crisis y es una serie de bombas, decenas de sistemas que ya están en insolvencia. El problema es que como está dividido en 100 pedazos y repartidos en 3 niveles de gobierno y no se sabe cuál es el tamaño de la bomba, pues entonces la inercia es que se resuelva solo. De acuerdo con este estudio, en México hay más de 105 sistemas públicos de pensiones fuera del sistema de ahorro para el retiro SAR, que están prácticamente quebrados, con altos pasivos laborales y sin respaldo financiero. Diversos analistas coinciden en el diagnóstico. La inmensa mayoría de los sistemas de pensiones en México no están fondeados. Los responsables de estos sistemas no saben cómo corregir su inviabilidad. Todos están esperanzados de que el futuro no los alcance. El principal pasivo se encuentra en organismos paraestatales. Los regímenes pensionarios de Pemex, ISSSTE, IMSS y la Comisión Federal de Electricidad son los más endeudados. Juntos suman un pasivo cercano a los 8 billones de pesos, sin contar las deudas acumuladas de estados y municipios, así como en universidades públicas. Nada se ha robado. Todo se ha, si ustedes quieren, en comillas, conquistado en las negociaciones. Y cuando se tiene, como hemos tenido en este país, sindicatos que han estado negociando a lo largo de décadas, de más de medio siglo, de casi un siglo, pues lo que uno encuentra es eso. Y lo que necesitamos hacer entre todos es hacer un alto. Diversos analistas destacan que para evitar una crisis financiera es indispensable alcanzar un pacto político por la seguridad social del país y, sobre todo, aseguran, es urgente lograr una reforma hacendaria en la que se etiqueten recursos específicos al pago de pensiones. Con entre 5 y 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto se puede tener un sistema de protección social universal, de salud y de acceso a la salud, de seguro de vida, seguro de invalidez y también de pensión universal mínima, de 2 salarios mínimos, no es más.
pero sería universal. Estamos hablando 5 o 6 puntos porcentuales del producto. Para que se dé la gente una idea, el IVA actualmente capta 3%, 3 y piquito por ciento del PIB. Los expertos plantean que para desactivar esta bomba de tiempo se requiere un nuevo sistema nacional de seguridad social que permita financiar una pensión universal de al menos un salario mínimo para todos los adultos mayores cuando alcancen los 65 años de edad. Además, señalan que es necesario reducir el costo financiero del régimen actual. De no modificarse de manera importante las prestaciones de las generaciones en transición, el pasivo contingente que señala Pedro seguramente continuará representando más del 90% del PIB. Es decir, ese 104% ya tenemos la obligación. Lo que logremos modificar va a ser reducir un poquito ese 104%. Entre las diversas soluciones que se plantean, destaca institucionalizar la figura de seguridad social universal, en el que todas las personas mayores de 65 años reciban una pensión del Estado. Otras voces piden evaluar la edad de retiro. Que tiene que haber una reforma sendaria, tiene que haber una reforma al sistema mismo de pensiones, es decir, la edad promedio que la gente vive, o sea, la esperanza de vida ha ido aumentando con el tiempo, mucho. En México ya tenemos una esperanza de vida bastante alta y sin embargo la edad de pensionarse es la misma todavía. Quizás haya que hacer una nueva ley en donde la edad de pensionados sea en función de la esperanza de vida. En este sentido, los expertos aseguran que es urgente alcanzar lo más pronto posible una verdadera reforma al sistema de pensiones para evitar que este escenario de riesgo se repita en el futuro. A partir de julio de 2021, se jubilarán los trabajadores que cotizan en el IMSS con el nuevo esquema de aportación individual que surgió de la reforma al sistema de pensiones de 1997. Pero ellos solamente recibirán la pensión mínima garantizada. Con su problema de pasivos y falta de ahorro, 3/4 partes de los trabajadores que se jubilen ahí en la próxima década percibirán solo el equivalente al 25% de su último salario. El mayor reto de la seguridad social es garantizar una pensión digna en el IMSS, en el ISSSTE, los 3 niveles de gobierno, universidades y empresas paraestatales. A todos afecta por igual la deuda de las pensiones. Su crisis abarca también a la amplia población informal que no tiene ninguna cobertura social. Por eso, de no revertirse este problema, se convertirá en otro factor más de polarización entre los beneficiados y los excluidos de la seguridad social. Aún estamos a tiempo de buscar una solución. Después de lo que nos ha enseñado la crisis en Estados Unidos, en Europa, experiencias en México sobre problemas invisibles, hoy nos preocupa y queremos preguntarte cuál es la situación de las pensiones en el país. ¿Son o no un problema y de qué tamaño realmente es? No son un problema las pensiones que ya fueron reformadas, particularmente las del Instituto Mexicano del Seguro Social y las del ISSSTE. Pero sí son un problema por resolver el de los más de 105 planes de pensiones que hay en el país a lo largo y ancho de la nación, en los 3 niveles de gobierno, y los cuales no tienen asegurado para el futuro el dinero suficiente para el pago de esas pensiones. ¿Cuál es la dimensión del problema? ¿Cuál es, digamos, el monto de lo que, del déficit y a cuánta gente podría afectar? Estos planes de pensiones cubren en total en el país actualmente a 4.1 millones de pensionados. Y los pensionados dentro de ese conjunto
de los estados, de los ayuntamientos, de las paraestatales o de las universidades públicas están pasando severos problemas para poder pagar mensualmente sus pensiones, porque para pagar las pensiones hay que prepararse. La seguridad social es como una chequera, donde los cheques están hechos para los pensionados con nombre y monto conocido, pero hay que asegurar que siempre haya saldo y eso es lo que hoy está en cuestionamiento. Está el caso, entiendo, ya de Tlaxcala, ¿no? Está el caso de Tlaxcala o de la Universidad de Colima o del Ayuntamiento de Saltillo o de la empresa, la paraestatal Petróleos Mexicanos. Todos ellos tienen que revisar frente a la sociedad de dónde van a obtener los recursos ellos mismos y no los contribuyentes sean los que estemos financiando esas obligaciones, porque en el conjunto del pasivo pensionario del país ya rebasa el 104% del Producto Interno Bruto. 104, la cifra que acabas de dar significa o representa solamente a los de estas instituciones. Solamente las pensiones públicas, porque hay casi 2,000 planes privados de pensión que sí están debidamente financiados en el país. Ese monto, esa cantidad, no incluye a los informales. No, porque ellos no tienen seguridad social. Más del 50% de la población en México no tiene una protección de seguridad social y mucho menos de pensión. Entonces, estamos hablando de un desafío doble para la sociedad mexicana. Por una parte, reestructurar el sistema para proteger en un piso mínimo a todos y por otro lado que los sistemas que sí existen no estén desfinanciados, no incumplan en el futuro y no sean una carga fiscal sobre quienes no son los participantes y beneficiarios en el sistema. En el año 2012 el gobierno federal asignó al presupuesto casi 400,000 millones de pesos para los gastos de seguridad social y pensiones y estos están creciendo a una velocidad muy grande. En 2013 van a ser 500,000 millones de pesos lo que se va a necesitar y eso que no está sumado ahí el gasto de los estados y de los ayuntamientos. Danos un parámetro, ¿eso a qué equivale? ¿Cómo podemos aterrizar esa cifra? ¿Qué significa dentro del presupuesto? Bueno, si comparamos con el gasto del Seguro Popular, por ejemplo, que cubre a más de 40 millones de mexicanos, Seguro Popular vale 70,000 millones de pesos este año contra 400,000 que será... O sea, 5 o 6 veces más. Si comparamos el gasto en seguridad pública en los 3 niveles de gobierno, se acerca a 40,000 millones. Si comparamos el gasto en combate a la pobreza, son 30,000 millones. El presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, tan destacada institución, 31,000 millones contra 400,000 que ya se están destinando hoy en el presupuesto federal y subrayo, sin sumarle los gastos que están haciendo los gobiernos de los estados y los ayuntamientos, disminuyendo su capacidad de ejecución pública. ¿Qué se puede hacer para solucionar este problema? Hay que regresar al respirador y replantear el modelo de seguridad social que tenemos en México. Ya no puede ser un modelo vinculado únicamente a la relación formal del trabajo. 40% de la población económicamente activa es informal y por lo tanto nunca tendrá por esa vía una cobertura. Hay que poner un piso mínimo y dar los incentivos y los apoyos a todas estas más de 100 instituciones para que se autorreformen y frente a la sociedad cumplan con los compromisos que adquirieron. Quédese con nosotros. Al regresar, los hermanos musulmanes llegan al gobierno en Egipto. ¿Cuál será su impacto en Medio Oriente? Tras 18 meses de incertidumbre en un Egipto gobernado por una junta militar, los hermanos musulmanes finalmente recibirán la presidencia, bajo el amago de protestas si desconocían su triunfo en las urnas. Los militares rehuyeron o aplazaron la confrontación. El próximo domingo, Mohamed Morsi se convertirá en el primer presidente civil elegido libremente en la historia de este país de faraones y autócratas, como el derrocado Hosni Mubarak. Mohamed Morsi encarna la oportunidad de los hermanos musulmanes de dirigir al país tras 80 años de clandestinidad política. En ese lapso, los islamistas armaron una amplia red y estructura de organizaciones sociales y empresas productivas que sostienen hoy su actividad política. Su mayor reto es construir un gobierno islámico, fiel al ideario que profesan y al mismo tiempo democrático como la revolución que los llevó al poder. Tendrán que hacerlo en medio de presiones internas y del extranjero. Los militares siguen ahí y afuera, Estados Unidos buscará evitar que tomen el camino de Irán.
Federico Campbell Peña, nos explica qué representará este cambio para la geopolítica del Medio Oriente en el siguiente reportaje. Egipto vive una de las etapas más cruciales en su difícil transición a la democracia. Durante 7 días, miles de personas realizaron un plantón permanente en la Plaza Tahrir, en el Cairo, para exigir que se reconociera el triunfo del candidato presidencial de los hermanos musulmanes, Mohamed Morsi, en la segunda vuelta de las elecciones que se realizó el 17 y 18 de junio. También protestaban contra un fallo de la Corte Constitucional que disolvió el Parlamento, el primero surgido de unos comicios legislativos inéditos que ganó el Partido de los Hermanos Musulmanes. En medio de una gran tensión, el 25 de junio pasado, el Consejo Electoral anunció los resultados oficiales. Mohamed Morsi había ganado con el 52% de los votos frente al 48% de su rival Ahmed Shafik, antiguo primer ministro del derrocado Hosni Mubarak. El doctor Ahmed Mohamed Shafik Zaki, 12,347,000. El doctor Mohamed Morsi Isa Al-Ayyad, 13,230,000. Días antes, el 19 de junio, Morsi se había proclamado vencedor. في داخل مصر في 13,099 لجنة هي تمثل 100% من اللجان التي تم التصويت أمامها. La candidatura de Morsi logró unificar todo el rechazo a Shafik, considerado un símbolo del antiguo régimen. ال 50% اللي حصل عليها دكتور مرسي نصهم من الاخوان ونصهم من خارج الاخوان. انا من خارج الاخوان واديت صوتي لمرسي لان البديل كان. Una vez confirmada su victoria, Morsi prometió crear un gobierno incluyente de unidad nacional con pleno respeto a los derechos humanos, sin instaurar la ley islámica o sharia. سنحافظ على المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى الالتزامات والاتفاقيات المصرية مع العالم كله، وسنعمل على أن تكون منظومة القيم المصرية وهويتها الحضارية إضافة للقيم الإنسانية خصوصاً. El presidente electo, en los primeros comicios libres en la historia de Egipto, creó demasiadas expectativas de cambio entre quienes protagonizaron la revolución del 2011, en su mayoría jóvenes. منتظر من الدكتور محمد اللي هو وعدنا بيه قبل ما يفوز ان هو معاه مشروع لنهضة مصر. Morsi tiene parte del camino allanado para ampliar las libertades individuales. Un fallo judicial dejó sin efecto el decreto oficial que permitía a militares arrestar a civiles, con lo cual se ampliará la libertad de asociación y de manifestación. في انحراف بالسلطة، في مخالفة للقانون، في فقدان الصواب المشروع، في عيب الانحراف. En política exterior, se comprometió a respetar los acuerdos de paz con Israel de 1979, hecho que reconoció el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. מאמין שהשלום חשוב למצרים, אני מאמין שהשלום הוא אינטרס חיוני לשתי המדינות, ואני מאמין שהשלום הוא הנדבך היסוד של יציבות באזורנו. El gobierno de Estados Unidos tendió una mano al nuevo presidente, doctorado en ingeniería por la Universidad de California en 1982 y ex científico de la NASA. La secretaria de Estado Hillary Clinton acudirá a su toma de posesión el próximo domingo. We expect the transition to continue as has been promised by the SCAF, and we expect President-elect Morsi, as he forms a government, to demonstrate a commitment to inclusivity that is manifest by representatives of the women of Egypt, of the Coptic Christian community. De esta manera,
habrá sido superada la época cuando Washington respaldaba el sistema autoritario de Mubarak para mantener un poder geoestratégico en Medio Oriente. El mundo árabe sí está en estos momentos en una fase delicada, hay que reconocerlo, de una ola democratizadora, que también hay que decirlo, desgraciadamente esos regímenes autócratas prevalecieron y perduraron porque así lo quisieron Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Es decir, no es gratuito, es decir, ellos siempre asfixiaron los movimientos democratizadores. Mientras, Mubarak convalece en un hospital del Cairo aquejado de múltiples males. Cumple cadena perpetua luego de que un tribunal lo encontró culpable del homicidio de unas 800 personas durante la rebelión del 2011. Sus hijos Gamal y Ala no ocultaron su tristeza al confirmarse la victoria electoral de Morsi, quien en 2005 estuvo encarcelado durante 7 meses por cuestionar al antiguo régimen. Mohamed Morsi ofrece un discurso conciliatorio y gobernar para todos los egipcios. Necesita ahuyentar el miedo de que un gobierno musulmán sea excluyente y signifique un retroceso. Egipto ha sido una pieza clave de la estrategia estadounidense en el Medio Oriente. Y ahora puede ser un nuevo ejemplo de la relación entre Occidente y un gobierno musulmán, como ya lo es Turquía. No en balde, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pronunció su famoso discurso sobre la reconciliación con el Islam en Egipto. El gobierno de Washington tiene una relación especial de décadas con los militares egipcios. El mismo Obama ofreció colaboración al nuevo gobierno y podría ser un apoyo para contener a los militares si los hermanos musulmanes practican un islamismo moderado y compatible con los valores de la democracia y los derechos humanos de Occidente. Por lo pronto, Mohamed Morsi ha declarado que respetará todos los acuerdos de paz del país, lo que ha calmado la ansiedad de Israel. En cualquier caso, su gobierno, como publicó un periódico egipcio hace unos días, nace corto de poder, pero sobrado de gloria. Periodista mexicano has cubierto la primavera árabe y la revolución egipcia. Y hace unos días, un periódico egipcio titulaba sobre la llegada de los hermanos musulmanes al poder, que llegaban justo cortos de poder y sobrados de gloria. ¿Qué significa eso? Significa, sobrados de gloria es porque ellos han logrado hacer elegir al primer presidente democráticamente electo de la historia de Egipto, donde nunca había habido elecciones libres, había elecciones de cotorreo, ¿no? Entonces esto es una gran victoria para ellos en el plano moral, aunque en el plano de la realidad, de la praxis política, su victoria ha sido descafeinada por la Junta Militar, que ha introducido una serie de cambios para mantener el poder y no realmente entregarlo nominalmente a los civiles, parcialmente a los civiles, que serán los hermanos, pero han disuelto el Parlamento, se han dado una declaración constitucional en donde que ellos le imponen al país y en donde se quedan con la mayor parte de los poderes reales, y además se aseguran el control del proceso de redacción de una nueva constitución. Entonces los hermanos se enfrentan a esta realidad y tienen que ver la manera de convertir su victoria moral y política en una victoria real en los hechos. Ahora, la gran duda es, aunque sea un poder corto y aunque estén sobrados de gloria, ¿para qué lo van a usar? Si van a poder construir, digamos, un gobierno islámico, moderado, compatible con los valores democráticos de Occidente o no, o si el camino va a ser más bien la ruta hacia Irán.
Bueno, no creo en la ruta iraní porque los iraníes son chiitas y ellos son sunitas y la tendencia es a enfrentarse y a competir. Ellos tienen la presión, por un lado, de los salafistas, que son los extremistas radicales, con los cuales ellos tienen la tentación de construir una coalición islamista. Pero me parece que enfrentan por el lado contrario grandes presiones. Egipto depende económicamente de sus relaciones con Occidente y Occidente no va a permitir que se vayan por allá. Y también yo creo que la alternativa es efectivamente Turquía, ¿no? Islamistas moderados que construyen un sistema democrático que se puede relacionar económica, política y culturalmente con Occidente. Ellos van a tener que aliarse, ante el reto que les imponen los militares, ellos van a tener que aliarse con los sectores liberales. Posiblemente escojan como primer ministro a Mohamed El Baradei, que es un premio Nobel de la Paz y gran campeón de los liberales. Esto sería una vía para adelante, a mí me parece. Si ese fuera el escenario, ¿cómo crees que incidiría, digamos que en la geopolítica de una de las zonas con más conflictos armados y bélicos en el mundo? Bueno, Egipto es el centro político y cultural del mundo árabe. Para los israelíes ha sido vital la alianza que la gente de Mubarak y su antecesor Anwar al-Sadat hicieron con ellos para cuidar su frontera sur. Yo creo que los hermanos no van a querer ponerlos en riesgo, pero sí van a incrementar la presión, sobre todo por su relación con Hamas en Gaza. Entonces, creo que pueden romper un poquito, pero no demasiado, los equilibrios actuales que existen en Medio Oriente. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.